semifinales, esta casa considera que los movimientos de izquierda marxista deberían adoptar el enfoque aceleracionista. Por favor, todas las personas lleven su tiempo. Invitamos a la primer ministra que dé su discurso. Hola, antes de empezar, por favor, no me... O sea, como si piden un punto de información. Y no sé si se me escucha porque antes estaba teniendo problemas con el audio. Se escucha, a veces te escucha algo también algo lejos. No sé si puedes acercarte al micrófono. Es que estaba teniendo problemas con que se estaba bajo. Pero también me pueden subir el... o sea, cuando hable el discurso voy a hablar un poco más alto porque me sube la voz. Pero igual... No, pero sí, se escucha. Sí, se escucha. Típico. A ver. Bueno. Empezamos en 3, 2, 1. Panel, creemos que es increíblemente relevante dentro de este debate las siguientes cosas. Y es la caracterización del movimiento marxista actual. No es la misma de lo que era cuando el movimiento marxista empezó. Creemos que es evidente, pero vamos a ver de la forma en la que ha evolucionado el movimiento marxista y cuál es como la facción más relevante del movimiento en la actualidad, al menos como de mayor capacidad de agencia, mayor capacidad de cambio social y mayor como atención actual del público, ¿no? Esto es súper importante. Vamos a ver. Creemos que las tendencias del movimiento marxista, como bien dice el infoslide, han como ido cambiando en términos de que ya no es un tradicionalismo económico de como los ideales como específicamente o solamente económicos de Marx, sino que ahora tenemos un movimiento marxista que es increíblemente social, con cosas como la redistribución equitativa de la riqueza o la desaparición de las dinámicas de la opresión, que es lo que dice literalmente el infoslide. Pero lo que vamos a ver es que todas estas tendencias tienen un tinte sociológico que es increíblemente importante dentro de los objetivos de lo que quiere conseguir el movimiento marxista, al menos el movimiento mayoritario en la actualidad. Si bien pueden existir facciones del movimiento que todavía son como economistas y tradicionales en ese aspecto, no creemos que son los más socialmente relevantes dentro de este debate. Otra cosa que es importante dentro de este debate es que el capitalismo lamentablemente creemos que no va a caer en ninguno de los dos lados de la casa y hay varios razonamientos con respecto a esto. Primero, las personas se han acostumbrado a un nivel de comodidad que solo les es como accesible a través de las dinámicas de consumo que se llevan en la actualidad y las dinámicas de producción que se llevan en la actualidad. La forma en la que te han vendido ya cuáles son todas las aspiraciones que tienes en tu vida, la forma en la que te han vendido que es una necesidad, que puedas tener cualquier cosa que quieras, que te llegue a tu casa de forma absolutamente inmediata. Todas estas cosas son niveles nuevos de comodidad que las personas obtienen y que perciben vinculadas directamente al capitalismo y que perciben que un cambio social que sea increíblemente grande en este aspecto probablemente venga con costes a su nivel de comodidad, que ahora es una como necesidad básica del ser humano por la forma en la que nos han educado, ¿no? Entonces, no solo esto, sino que el sistema está consolidado y el sistema es increíblemente como, está muy bien montado en ese aspecto y que también para que el capitalismo caiga se necesitaría verdaderamente como un funcionamiento del movimiento como a nivel como coordinado global, lo cual creemos que es muy poco probable. Es decir, lamentablemente nos vamos a tomar los medios de producción, no vamos a poder lograr generar como una revolución marxista. Esto quiere decir que el movimiento marxista tiene que necesariamente operar bajo un contexto que es intrínsecamente capitalista y en el cual la mayoría de las personas les parece bien el capitalismo. Entonces los objetivos del movimiento pasan no ser tanto al votar al capitalismo, sino es una necesidad de generar un contrapeso, una necesidad de generar lucha, una necesidad de generar cohesión y un marxismo sociológico que pueda mitigar las partes más dañinas socialmente del como capitalismo. Punto de aclaratorio. Sí, solo para dejarlo claro, actualmente muchos de los filósofos aceleracionistas, actualmente bajo la teoría del infoslide, proponen que el capitalismo debe colapsar para generar cambio social, es decir, tienes que llevarlo al límite. ¿Ustedes me están diciendo que el tipo de aceleracionismo que ustedes proponen no es tan radical, sino es como que adaptativo? No, a ver, el punto es, lo adaptativo es con respecto a las medidas concretas que se toman dentro del sistema. No es una lucha directa contra los mecanismos del sistema, es una utilización de los mecanismos del sistema, ¿no? El punto es que sí, el colapso del sistema puede ser como el fin último ideológico de este tipo de aceleracionismo. La cosa que estamos mecanizando desde la Cámara Alta de Gobierno es que el como colapso del sistema en el corto plazo no va a suceder y que esos no son los objetivos del marxismo como actualmente, ¿no? Entonces,
vamos a ver cómo entonces entra esta narrativa de cómo se ve en términos de los mecanismos específicos y por qué la narrativa es coherente y también es visible. A ver, el marxismo entonces necesita de visibilidad y necesita un mensaje que sea apetecible socialmente. Esto es increíblemente importante por todos los razonamientos que ya conocemos que se dan siempre de por qué las ideologías de los movimientos sociales necesitan de apoyo popular para poder ser relevantes, para poder tener capacidad de agencia, y necesitamos también que este apoyo popular no sea a costa de como la coherencia del mensaje final del movimiento, ¿no? Entonces, ¿cómo se logra esto y por qué este mensaje termina siendo coherente y asumible? El punto es, si es que caracterizamos ya que las personas están acostumbradas a un nivel de como comodidad que es bastante alto, el problema de esto es que el coste de oportunidad que les aplica a las personas en el momento en el que están tomando mecanismos que el marxismo les diga que tienen que ser concretamente directos al sistema capitalista son demasiado grandes. El contrapeso, si es que yo tengo que dejar de consumir, o el contrapeso si me dicen como deja de producir, son cosas que son inasumibles para la mayoría de la población. Creemos que entonces estos mensajes son menos populares y menos apetecibles para las personas que no quieren hacer este coste de oportunidad. ¿Cómo se ven las medidas que sí les estamos pidiendo que hagan el statu quo? Son medidas que pueden, uno, ser increíblemente resignificables a simplemente como mi existencia dentro del capitalismo, con tal de que sea una existencia descontenta dentro del capitalismo, con tal de que yo sobreconsuma, pero con el objetivo necesariamente político de llevar a cabo este aceleracionismo, ya vamos a poder como generar cambios dentro de la sociedad, ¿no? Entonces, estas medidas son medidas que no generan mucho coste de oportunidad porque instrumentalizan los mismos mecanismos del capitalismo, pero también que son atraíbles a las personas como temas de emblema de valor social. Es el punto de resignificar toda una lucha y que esta lucha sea parte de tu identidad, las personas es algo que les atrae bastante. Entonces, ya en masificación tienes también un impacto. La cantidad de lucha, como no le estás pidiendo un coste de oportunidad tan grande a las personas, sino les estás pidiendo que se adhieran a una ideología y que utilicen los mismos mecanismos dentro del sistema, pero de forma consciente para conseguir un fin, que no es irse en contra del sistema o intentar salirse del sistema o querer existir al margen del mismo. Lo que estás generando es que más personas lo hagan, lo cual tiene un impacto también directo en la efectividad. No solo en la efectividad como interna del movimiento, en el tema en el que tengo más coherencia, más personas apoyando el mensaje y entonces tengo como cosas súper chéveres que están pasando en ese aspecto, sino que todas las medidas aceleracionistas que tomemos, mientras más masificadas sean, más impacto van a tener y más en el medio, algún plazo tendrían que mecanizarlo desde oposición, podríamos llegar como como el colapso del sistema, pero el punto es que el colapso del sistema no es técnicamente como el fin último, ¿no? Ahora, las personas que van a tomar esto como un emblema social sí tienen la capacidad de generar un cambio y sí tienen la capacidad de mitigar las partes más dañinas del capitalismo. Y creemos que este tiene que ser básicamente el fin que esté buscando el sistema marxista o los movimientos marxistas en el encuadre en el que no se pueden salir de ese sistema y tienen que lograr tener alguna forma de luchar ideológicamente dentro del capitalismo, pero que como sea coherente con sus ideales, ¿no? Entonces, eso. Muchas gracias por esa intervención y ahora invitamos a el líder de oposición. Listo. Acá en el cuarto de mi hermana, espero que se me escuche bien. ¿Se me escucha todo bien, todo claro? Se escucha bien. Genial. Bueno, terminamos aquí en un Net con Go imprevistamente. Un gran torneo, una gran sala. Así que nada. Empiezo en 3, en 2, en 1. Panel. Creo que Cámara Alta de Gobierno comete un error bastante grave al no comprometerse con su propio caso. Y es que, incluso si es que lo que tratan es como que intentar defender una versión soft del aceleracionismo, no todas las personas a las que tú les digas que defiendes esto y que quieres expandir el aceleracionismo a través de los movimientos marxistas van a entender eso. Es decir, ni siquiera la propia primera ministra es capaz de comprender qué significa buscar el colapso del sistema pero sin buscarlo, ¿no? Como que dicen, no es el fin último, es un fin más o menos que va a tratar de buscar, pero no es como que realmente su objetivo. Eso implica que el mensaje que ellos tratan de mandar, la teoría que ellos tratan de proponer, va a ser muy abstracta y muy difusa, porque incluso si lo hacen como lo quiere hacer el primer gobierno, el grupo marxista va a decir esto, pero todos los otros grupos de izquierda no marxistas que tienen una concepción distinta del aceleracionismo, y los grupos de derecha que tienen una concepción sobre el aceleracionismo, y los empresarios que tienen una concepción del aceleracionismo, que lo digo mal, pero no importa, van a interpretar esto de distintas maneras, lo que le va a mitigar bastante la efectividad. Entonces, primero, aclaraciones importantes sobre cómo funcionan ambos mundos, ¿ya?
Primero, ¿cómo creemos que funciona gobierno? Gobierno funciona, por ejemplo, con lo que hacía Zizek, ¿no? En la elección de Trump, que es decir que Trump era una de las opciones que tenían que salir en Estados Unidos como presidente, porque lo que iba a hacer Trump eran malas políticas económicas desde la óptica del capitalismo, lo que iba a colapsar el sistema capitalista, que lo iba a permitir la introducción de una izquierda social mejor, ¿no? En fin último, eso es lo que ha intentado el aceleracionismo en los últimos tiempos, y así es como se ha planteado las elecciones en los países más importantes. Por lo cual, es poco probable que cuando tú digas que propones esto, pero en verdad no lo propones de la manera en la que siempre se ha propuesto, la gente va a interpretar ese mensaje. Eso implica que a nivel de efectividad no tiene la efectividad de Cámara Alta de Gobierno, porque no están defendiendo lo que la gente comprende que tienen que defender. En segundo lugar, hay una segunda posibilidad muy extraña que plantea Alta Gobierno, con la que igual voy a hacer engagement, que es la idea esta de, bueno, nos adaptamos a ese capitalismo pero sin colapsarlo, ¿no? Sin tratarlo de llevarlo al colapso. Yo no entiendo realmente cómo se ve eso, es muy abstracto la manera en la que eso se ve en la realidad, ni siquiera soy capaz de materializarlo para poder refutarlo, pero entenderé que es adaptarte y ser parte de él, ¿no? Permitir que sobreviva a través del mismo, mientras que en el lado de oposición lo que nosotros vamos a tratar de hacer son políticas de contrapeso al capitalismo. Es decir, nosotros creemos que el capitalismo está mal y por lo tanto el marxismo se visibiliza a través de bases ya consolidadas, ¿no? Alianzas con otros grupos de izquierda, como por ejemplo las socialdemocracias, los partidos marxistas que actualmente le hacen contrapeso al capitalismo, tratan de regularlo, tratan de ir en contra de él en muchos de los aspectos, que es algo que ya existe y es el status quo, por lo tanto es lo que tenemos que defender. Punto a la baja. Sí, ¿me podrías mencionar si crees que la Francia insumisa en Francia o Syriza en Grecia han sido efectivas cuando eran marxistas? ¿Qué opinas de esos partidos? La verdad, no tengo ni idea. Suerte de irme explicando un poco de historia. Vamos con el caso. Listo. Nosotros creemos que vamos a hablar ambos frentes, incluso es el aceleracionismo real de las personas o el aceleracionismo ficticio de la alta de gobierno. Vamos primero respecto a cómo creemos que son estos. Primero, framing importante. Actualmente las políticas de capitalistas son en sí mismas contradictorias con muchos de los objetivos que quiere el marxismo. Es decir, por ejemplo, las luchas de buscar un trabajo digno es abiertamente incompatible con principios capitalistas como flexibilización del trabajo para cualquier persona, para mantener el funcionamiento de las empresas y mejorar el crecimiento empresarial y por lo tanto tener mayor productividad. El crecimiento económico en sí mismo, que es una de las principales bases del sistema capitalista, a toda costa, y tratar de crecer económicamente lo mismo en base a el Producto Bruto Interno, es abiertamente incompatible con, por ejemplo, la redistribución de riqueza y un crecimiento equitativo, porque eso limita el crecimiento económico total del país al eliminar los incentivos y los mecanismos de producción individual y distribuir ese dinero de distintas personas. Esto implica que en sí mismo hay varias cosas que son incompatibles, y a partir de ello nosotros vamos a tener dos argumentos. Primero, porque el capitalismo vulnera la dignidad humana y por lo tanto ser parte del mismo o justificarlo por un tiempo hasta que colapse es en sí mismo malo. Y en segundo lugar, porque creemos que es inútil para lograr las medidas que trata de gobierno. Primero, ¿por qué creemos que esto es en sí mismo malo? Uno, creo que ya Alta Gobierno ha mecanizado que es difícil vencerlo, pero independientemente de ello, creo que la primera razón es porque el capitalismo ve a las personas como un medio para un fin, es decir, les quita a la gente sobre su destino, sobre su vida. Es decir, la dignidad se trata de ser dueño de ti mismo, sobre tu vida, sobre tu decisión. Cuando el capitalismo lo que hace es hacer que tú seas una rueda en el método de producción, hace perder tu autoría, tu trabajo, y dejas de tener mecanismos para defenderte, ¿no? Porque es parte de el funcionamiento. La flexibilización laboral hace que tengas menos posibilidades para poder defenderte frente a este tipo de situaciones, y eso está justificado porque es un fin mayor, ¿no? El fin mayor del desarrollo económico general, que va a permitir un crecimiento total y supuestamente generar que las personas salgan de la pobreza. Esto implica que atentas directamente contra la capacidad y libertad de las personas en este primer punto. En segundo lugar, porque el capitalismo siempre va a perpetuar relaciones injustas, es decir, siempre perpetúa una relación empresario-trabajador a través de una asimetría que no es justificada, porque muchas veces las razones por las que tú has llegado ahí no son necesariamente razones meritocráticas, pero incluso si lo fuesen, muchas veces no hay un realmente mecanismo de agencia para saber quién puede ascender y quién no. Quiero ser claro con esto. Me refiero a que muchas veces las razones por las cuales alguien está en el poder de producción y otra persona no lo está, es absolutamente arbitrario por elementos, por ejemplo, del pasado, como colonialismo, patriarcado, ¿no? Que se han mantenido y por elementos de herencia se han quedado de esa manera, pero no un elemento justo de que todo el mundo tenga acceso. Pero en segundo lugar, muchas veces por características físicas las personas no pueden llegar a cierto tipo de lugares. Esto implica que en sí mismo el capitalismo vulnera la dignidad de las personas, y además para que tú tengas agencia tienes que colectivizarte entre mucha gente para poder cumplirlo. Es decir, tú como individuo no puedes quejarte, sino que necesitas del resto. Es decir, a nivel individual, dentro del capitalismo, esto no te permite los mecanismos de queja y los mecanismos de tener poder manejar tu propia vida. Lo que esto significa es que en sí mismo el capitalismo es terrible para la dignidad y en principio los grupos marxistas no pueden permitirlo. Eso significa dos cosas. Uno,
que si es que el gobierno quiere mantener el sistema aceleracionista, o sea, como que a llevarlo al colapso, del tiempo que esto dure, que probablemente no sea poco porque tienes que esperar que llegue hasta un extremo para que llegue a colapsar, durante todo ese tiempo estás justificando la vulneración de las dignidades humanas, algo que no hacemos en oposición, porque en oposición durante todo ese tiempo estamos constantemente haciendo políticas a través de los partidos de izquierda para ir en contra de esa flexibilización laboral, ¿no? Mejorar los derechos laborales, proponerlos, generar regulaciones para hacer más difícil hacer esto. Esto implica que es más fácil dar la agencia a las personas y por lo tanto que tengan una mayor dignidad. En segundo lugar, hacemos que los criterios sean más equitativos, es decir, no tratamos de reducir estas arbitrariedades y tratamos de reducir las desigualdades a través de políticas sociales que apoyen a la igualdad de oportunidades, lo que significa que si las personas tienen más acceso, por ejemplo, a educación, más acceso a este tipo de recursos, independientemente del libre mercado, sino a través de mecanismos artificiales que creamos a través de las políticas que proponemos, es más fácil que hacemos esto. ¿Por qué creemos que si esto es más efectivo en la comparativa en comparación a lo de gobierno? En primer lugar, la alta gobierno ya nos caracterizó porque es muy difícil ir contra el capitalismo. No lo voy a mecanizar, era una parte de mi discurso, pero la alta gobierno ya nos mecanizó porque es complicado, por lo cual es difícil que convenza a las personas que es justo el aceleracionismo y que lo vas a poder romper. En cambio, en oposición tienes a un montón de grupos ya consolidados, por ejemplo, la socialdemocracia, los partidos de izquierda y tal, que apoyan a los partidos marxistas, pues es alianza entre todas las izquierdas, no las fragmentas. En gobierno nadie te va a apoyar. Los otros partidos de izquierda no marxistas, que por cierto son muchísimos, van a pensar que tú eres un enemigo, estás proponiendo una medida que es justificar el capitalismo por un tiempo bajo la supuesta expectativa de algún día colapsarlo. Como no saben la certeza de eso, no te van a apoyar, por lo cual las políticas que tú quieres pasar no las vas a pasar. En oposición tienes más chances de hacer esto, por lo cual la posibilidad de generar contrapesos en este tipo de momentos y ser efectivo a la hora de hacerlo es muchísimo mayor. Por eso ganamos en la Cámara Alta de la oposición. Muchas gracias por esa intervención. Ahora invitamos a el viceprimer ministro. Perfecto. Quiero confirmar que se me escuche. Voy a ir poniendo el cronómetro. Bueno, voy a arrancar en 3, 2, 1. Primero una aclaración a primera oposición, que creo que durante el discurso de Isabela Z se le fue a internet, así que vamos a ver qué es lo que decía Isabela. Isabela no dice que no vayamos a comprometernos con la lucha o el intento del colapso del sistema. Lo que dice Isabela es romper el capitalismo es extraordinariamente complejo. Vamos a realizar el aceleracionismo bajo el objetivo de colapsarlo, pero para poder adaptarnos a la lógica del capitalismo que probablemente se queden y poder hacer que la gente sienta que está generando una lucha, que genere una lucha donde ve resultados materializables y se comprometa con nosotros, y eso haga que podamos luchar de mejor manera en otros escenarios que son mucho más relevantes. ¿Se entiende? Ese es el caso de Isabela. Alta oposición nunca responde y a esa falta de engage probablemente les condene dentro del debate. Vamos a ver cuál es su caso, que creo que es probablemente lo que más le condena fuera de su falta de engage. El caso de primera oposición básicamente es, abrieron el case file en por qué el capitalismo es malo y leyeron varias razones y justificaron que el capitalismo es malo. Es un buen punto para gobierno. Ok, el capitalismo es malo, sí. Hemos asumido que no se puede cambiar de ninguno de los dos lados. El impacto alta de oposición es para poder ser buenos en principios, tenemos que ir en contra del capitalismo. Impacto nulo, porque cuando construyo un principio tengo que justificar correctamente por qué la forma de actuar responde correctamente al principio de que si el capitalismo es malo, hacer cualquier cosa que vaya relacionada con el capitalismo funciona. Al haber tan poca matización y sofisticación análisis de primera oposición de por qué el principio se cumple, su principio dentro del debate es nulo, solo sirve su principio de que el capitalismo es malo para reforzarnos a primer gobierno. Ahora vamos a ver por qué. Porque su alternativa, y es lo que vamos a voltear, es vamos a generar pactos con la socialdemocracia y con el resto de partidos de izquierdas, y así vamos a tener poder de agencia y poder de generar cambios y defender al vulnerable dentro de la realidad. Aquí primero, si primera OPO dedica 3 minutos al case file de por qué el capitalismo es malo y te muestra que el capitalismo es malo y te dice que va a pactar con la socialdemocracia, probablemente su vinculación con el capitalismo sea por lo menos la misma que la del primer gobierno, porque de nuestro lado generamos un aceleracionismo desde dentro del capitalismo para colapsar el sistema. Están con partidos que son abiertamente y capitalistas, es decir, su lucha política nunca va relacionada en destruir el capitalismo y nunca es marxista a nivel económico. Es decir, si analizan cualquier izquierda socialdemócrata del mundo, cualquiera, son probablemente mucho menos marxistas de los similares que son a liberales. Es decir, son extraordinariamente capitalistas, forman parte de las lógicas de mercado y nunca tienen ningún tipo de propuesta propositiva de romper el capitalismo. Entonces,
posiciones donde luchamos mejor con el capitalismo, por lo menos prefiero el lado del primer gobierno en la que me comprometo con un método que hay teoría filosófica que analiza que puede romper el sistema, que aunque ya nosotros digamos que es poco probable que lo rompa de ninguno de los dos lados, puede hacerlo, que de un lado en el que directamente mi alternativa es pactar con partidos que son abiertamente procapitalistas. Pero antes de seguir, el punto de alta de Oppo. No puedes decir que la izquierda ya no es la de los 70s y al mismo tiempo decir que nosotros defendemos la izquierda de los 70s. Vas contra tu propio caso. Pero no me has escuchado otra vez. Es decir, no te estoy diciendo que la izquierda ya no sea la de los 70s. Z ha estado 4 minutos explicando por qué el capitalismo es malo. Si explicas durante 4 minutos por qué el capitalismo es malo y como marxista debes estar comprometido a la lucha con el capitalismo, pactar con la socialdemocracia, que es la mayor representación del capitalismo, es en principio, si tu propiedad métrica, peor que lo primero. Claro y cristalino porque primera oposición nunca puede ganar esta ronda. Vamos entonces a hacer una comparativa para ver por qué vamos a ganar el debate y ambas cámaras bajas. Lo que te dice Isabela es que si yo a día de hoy, como movimiento marxista, propongo una lucha anticapitalista centrada en destrucción del sistema capitalista y destrucción de los métodos de producción y la propiedad privada, etcétera, es muy difícil que permee porque la materialización de resultados es muy compleja. Es muy difícil que yo vea resultados porque para obtener lo que quieren desde el lado de oposición, primero tengo que gobernar, es decir, tengo que estar en el gobierno para poder romper las lógicas capitalistas y poder romper el sistema productivo. Segundo, ver resultados dentro de eso es muy difícil, es decir, hacer que la gente sienta que su lucha funciona es muy complicado. Y tercero, hacer que la gente quiera comprometerse con esa lucha es muy difícil. Isabela dedica 4 minutos a explicarte por qué a día de hoy la forma y los valores y comodidades y forma de ver la vida de las personas hace muy complicado que no se comprometan con el capitalismo. Lo que hacemos desde el primer gobierno es proponerles una forma de vida que es similar a la que ya tienen, es decir, dentro del sistema capitalista, pero resignificar sus acciones dentro del sistema capitalista como un método de lucha. Es decir, sigues viviendo de la misma manera y acostumbrado a los mismos métodos, solo que vamos a exacerbar ciertas cosas para colapsar el sistema desde dentro. La capacidad de hacer acceder gente a tu movimiento es un punto exclusivo dentro del debate que solo tiene el primer gobierno. Segundo, la materialización de resultados. Ver que lo que estás haciendo funciona es mucho más sencillo desde gobierno que desde oposición. El ver que tus medidas con respecto a el capitalismo, el colapso del sistema, ver que ya no queden existencias de determinados productos en los supermercados, ver que cada vez que tus huelgas de hiperproducción funcionen, ver todo eso no depende de que estés gobernando, solo depende de que el sistema deje de funcionar. La visibilización de problemas dentro del sistema es mucho más sencilla desde el lado de gobierno. Entonces, ¿qué es lo que generamos desde el lado de gobierno y cuál es entonces el camino a la victoria del primer gobierno? En el momento en el que la gente siente que su lucha funciona y que se ve más comprometida con el marxismo, es más probable que defienda las otras luchas del marxismo que son las más relevantes. Es lo que te explica Isabela con lo que primera oposición no hace ningún tipo de engage. Los movimientos marxistas ya no son aquellos movimientos que simplemente luchaban la destrucción del capital, buscan un marxismo sociológico en el cual defendamos al oprimido por encima del opresor, no tanto a niveles económicos sino a niveles sociológicos. Ahora voy a explicar por eso es importante, pero antes baja. A ver, es que si Isa dice que esto se va a tardar muchísimo y que el colapso es muy cañón y esto es en el largo plazo, entonces yo no voy a ver el colapso del sistema y no siento que estoy haciendo nada, por lo tanto no me sumo al movimiento. Lo que te estoy diciendo es que de ambos lados no vas a ver el colapso de nada, solo que las personas se van a sentir que están haciendo más cosas del nuestro y van a tener más incentivos a comprometerse. Alguien comprometido con el marxismo a nivel económico, aunque sea ligeramente más que de tu lado, está más comprometido con el otro tipo de luchas que sí son las relevantes. ¿Dónde sí es relevante el movimiento marxista? Cuando genera apoyos dentro de la sociología, es decir, dentro de las lógicas del opresor contra el oprimido. Si nosotros conseguimos que la gente se acerque más a nuestra ideología y que la gente sea más proclive a sentir que está haciendo cosas y sea más reivindicativa, obtenemos más cosas. De tu lado, para que la gente sienta que está haciendo cambios, tendría que lograr subvertir eso y una lucha que lleva 50 o 60 años siendo poco efectiva a nivel internacional. Por lo tanto, en los dos clashes, a nivel de compromiso ideológico con el capitalismo, que es lo que nos proponía primera oposición, de nuestro lado somos mejores, porque al menos proponemos una alternativa que va directamente en contra de ese sistema. Pero segundo, dentro de un clase de acercamiento de la población a la ideología y generación de cambios, aunque sean deltas pequeños, consideramos que la capacidad de generación de resultados y de beneficios sigue siendo mejor desde el lado de gobierno. Son deltas chiquitos, pero creo que el primer gobierno demostró que gana este debate. Gracias. Muchas gracias. Ahora invitamos a el vicelíder de oposición. Ya, como siempre me van a haber volteado. Gracias, Discord.
Ya, ¿me confirman que se escucha bien? ¿Se ve bien todo lo demás? ¿Se escucha y se ve bien? Ya, perfecto. Voy a comenzar en 3, 2, 1. Lo primero que voy a hacer va a ser enseñarle a debatir principios a alta de gobierno. Lo que estamos defendiendo es el capitalismo en su versión actual y por lo tanto la que tienen que defender camino al aceleracionismo es terrible contra la dignidad humana. Nosotros no defendemos como alternativa matar el capitalismo porque eso por lo menos en el corto plazo no es razonable. Lo que nosotros defendemos es seguir con las políticas marxistas que activamente detienen y mitigan los daños más graves del capitalismo hacia la dignidad humana. Detienen la flexibilización laboral, detienen los abusos por parte de la falta de redistribución de riqueza, detienen la falta de regulación hacia las empresas que matan el medio ambiente. No sé si se han dado cuenta, pero son todas cosas que se han logrado desde hace décadas. Tenemos jornadas laborales mucho más apropiadas para una persona que merece una jornada laboral apropiada. Tenemos regulación para evitar que maten el medio ambiente. Tenemos regulación que cada vez va avanzando más para darles derechos a los trabajadores. Eso viene de la mano de una izquierda marxista que desde las protestas, desde el control político, desde la presión hacia los movimientos en otras partes del espectro político ha logrado cambios y los va a seguir logrando si mantenemos el status quo. Hay una razón muy simple por la cual alta gobierno elige debatir en abstracto, ¿verdad? Y es porque les conviene. Porque es rentable aceptar todos los daños que representa el capitalismo en realidad si es que no hablas de ello. Porque estás defendiendo el estilo de vida que ya tienen las personas. ¿Qué rayos van a exacerbar? ¿Qué rayos van a acelerar? No lo han dicho, ¿verdad? Y es porque les conviene no decirlo. Van a defender reducir la regulación hasta que la gente se muera de hambre por escasez. Y eso sí lo dice Amadeo textualmente en su discurso con los supermercados. Van a defender reducir la legislación laboral hasta que la gente tenga que salir a la calle a protestar. Van a defender apoyar a las mismas empresas que matan a la gente de sed en México o que matan el medio ambiente y por lo tanto matan los pulmones de la gente en todo el planeta. ¿Cómo rayos van a lograr el compromiso de la gente que espera detener eso? No lo entiendo. Y si van a defender el capitalismo woke, si van a defender cambios que la izquierda marxista ya ha logrado, preferimos que se sigan haciendo desde la izquierda antes que migrar a un aceleracionismo que primero es muy poco claro cómo vas a torcer el brazo del capitalismo si es que no te pones directamente a él perdiendo mecanismos como la ventana de Overton que voy a explicar. Pero segundo, ¿cómo vas a lograrlo sin el apoyo de los movimientos que clásicamente te apoyaban? Porque ahora, si vas a defender el capitalismo y apoyar las lógicas capitalistas, pierdes el apoyo de todo el resto de la izquierda, pierdes la confianza de la gente que protestaba a tu favor y pierdes por lo tanto la confianza de todos los que te hacen efectivo. ¿Cuál es la comparativa? La comparativa en oposición son políticas de control contra los errores del capitalismo que ya han sido aplicadas y ya han funcionado. Eso se ve como regulación de impuestos, control y regulación empresarial, leyes laborales. ¿Por qué funcionan? Uno, expertise, porque tenemos décadas de lucha en esta forma específica de luchar. Tenemos bases sociales fuertes, tenemos bases que apoyan la regulación y presionan a los partidos socialdemócratas y de izquierda hacia esta regulación. ¿Quién logró la jornada laboral de 8 horas? ¿Quién logró regulación para evitar abuso de las empresas? ¿Quién está protegiendo a la gente miserable para que no se mueran de hambre por falta de control, ¿verdad? Estos son la gente de la izquierda. Esto se ve como las protestas en Francia para reducir para no reducir el apoyo en el sistema de pensiones, ¿verdad? No necesitas gobernar, necesitas apoyo popular. Esto se ve como reformas en los sistemas de distribución de riqueza para aumentar los impuestos a los ricos y aumentar los impuestos a las empresas. Funcionan por 3 razones muy específicas. Número 1, por bases sólidas e históricamente consolidadas a través de lucha constante y confianza manifiesta en la versión actual en la que pelean. Segundo, porque tenemos control en la academia. Son quienes forman a quienes tienen la capacidad de legislar y hacer políticas públicas. Cuando cambias a aceleracionismo, pierdes a toda la izquierda marxista, pierdes a toda la izquierda que respeta las políticas del marxismo y respeta el marxismo en la academia, que son de hecho donde sale la mayoría de los profesionales capacitados para gobernar, ¿verdad? Pierdes el control sobre eso por completo y pierdes apoyo en otros movimientos sociales que confían que, incluso si no están de acuerdo con el marxismo, no son aliados del capitalismo. Pierdes a Black Lives Matter, pierdes al feminismo en muchas de sus vertientes, pierdes al indigenismo, ¿verdad? Porque ahora ven que apoyas las violaciones a la dignidad que decías que son terribles, ¿verdad? ¿Por qué si van a defender el capitalismo woke van a perder? Primero, es infinitamente preferible elegir luchar en la lógica de izquierda marxista que lleva décadas y con un know-how extremadamente desarrollado a apostar un cambio radical que va en contra de tus bases
haces, que va en contra de lo que has defendido por años, que va en contra todo lo que decías a tu gente que es lo que tienes que luchar, ¿verdad? Es matar tu base de apoyo. Segundo, porque tienes que torcer el brazo del capitalismo. ¿Cómo rayos lo haces si ahora tienes que ponerte a su lado? Si ahora tienes que apoyar, no taxear a las grandes empresas, si tienes que apoyar, defender las políticas woke a cambio de que no se haga regulación laboral, ¿verdad? Pierdes la ventana de Overton. La razón por la cual el marxismo funciona, incluso si sigue siendo como distinto a lo que de verdad podría ser una izquierda realista, es porque fuerzas a que la gente que está del otro lado del espectro político venga a tu lado y venga a debatir en tus términos, con tus condiciones, ¿verdad? Los fuerzas a debatir cosas como UBI, los fuerzas a debatir cosas como perdonar los préstamos a los estudiantes, ¿verdad? Si te alejas de ese marxismo, si empiezas a defender el capitalismo que defiende todas y cada una de esas políticas en el reverso, pierdes la capacidad de jalar la lucha y el debate político hacia un lado que proteja a las personas de la violación de dignidad constante del marxismo. Lo que queda de alta de gobierno es defender la violación sistemática, no hablar de ella, obviamente, porque no les conviene, mientras que prometen efectividad sin probarla. ¿Por qué eso es nefasto? Número uno, porque es completamente inmoral, nefasto, directamente atorio contra la dignidad humana. El proceso en el cual van a tener que seguir para lograr la regulación van a terminar violando todos los derechos que dicen defender. Baja. Hacer a tu handcase la misma pregunta que le hice a Z. Dime un lugar donde el marxismo tenga suficiente poder para hacer algo de los ejemplos de 50 años que has dado en tu discurso. París, tienes gente rompiendo carros y quemando llantas en París y evitando que el gobierno abuse sistemáticamente del sistema de pensiones. Métete ese ejemplo donde quieras, porque ya está, ¿verdad? Y eso es parte del marxismo. Tienes también las políticas que se transforman en legislación de, por ejemplo, regulación medioambiental a través de académicos marxistas. Tienes políticas que defienden el feminismo y defienden, por ejemplo, romper los techos de cristal a través de filósofas marxistas, ¿verdad? No sé si has leído a una tal Judith Butler, o no sé si has leído como a gran parte de la academia marxista que tiene una influencia tangible hoy en día, que muere de tu lado, que va a tener que defender el capitalismo, que va a tener que defender el mercado designando quién recibe más dinero y quién recibe más sueldos. No puedes lograr acuerdos con empresas y defender subirle los impuestos en paralelo si también le vas a tener que decir que tienes que tomar las políticas de alta posición, como aumentar impuestos, como ponerle más regulación, como controlar su forma de actuar, ¿verdad? Esto rompe la unidad de la izquierda, esto rompe defender los intereses de personas que históricamente han violado de forma sistemática los grupos de poder, ¿verdad? Se ve como defender a Coca-Cola, que literalmente mata gente de sed porque consume todo el agua de estas regiones. El capitalismo es directamente violento contra la dignidad humana, porque deshumaniza, porque implica relaciones de poder injustas, porque prioriza la generación de capital sobre los derechos humanos. Defenderlo en cualquiera de sus manifestaciones es nefasto. Defenderlo cuando alta oposición ya ha probado como la alternativa, que es mantenerte en la lucha que ha funcionado y sistemáticamente ha dado resultados, es triplemente nefasto. No estoy orgulloso de proponer, porque la izquierda me pasa entre huevo y huevo, pero bueno. Muchas gracias por esa intervención. Ahora invitamos a la persona miembro de gobierno. Hola, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Ya, breves, saludos a toda la gente de la sala, un abrazo, especial, bueno, Marce, es un torneo bien chévere, a pesar de que ha sido corto. Tú y yo hemos visto casos donde últimamente no nos toman muy en cuenta, o de la forma en la que creo yo, por el trabajo que hemos hecho, merecemos. Hemos tenido unos episodios en estos últimos meses de eso. Pero bueno, a ver si es que en este debate sí sucede y si nos toman en cuenta. Ya, ¿me escuchan ahí? Sí. Sí, se escucha. Muchas gracias, Diego. Ok. Listo. Voy a comenzar mi discurso en 3... no, lo voy a grabar igual por si acaso. Ya, ahora sí. Voy a comenzar mi discurso en 3, 2... Ay, no, espera. Ahí está, no está cargando mi laptop, ahora sí. 3, 2, 1. La extensión que vamos a proponer es muy sencilla. Vamos a explicar la plausibilidad. Vamos a explicar cómo las medidas que defiende el gobierno ayudan a generar reformas que son mucho más efectivas que la comparativa en oposición. Para hacer esto, primero vamos a desencuadrar a la oposición para explicar cómo razonablemente se ve el status quo. Me da un poco de risa que Gauss hable del ejemplo de Francia, porque dicho ejemplo de Francia muestra muy bien por qué el marxismo está muerto. Primer punto importante. La mayoría de la gente de clase obrera ya no confía en el marxismo por dos motivos. Uno, porque han visto cómo ha fracasado históricamente a partir, por ejemplo, de la corrupción que ha habido en lugares comunistas, a partir, por ejemplo, de la corrupción en los sindicatos, pero sobre todo porque no había cambios tangibles en sus vidas. Y en segundo lugar,
ha habido un aumento significativo del apoyo de la clase obrera a la ultraderecha, ¿verdad? Porque es más fácil culpar a el migrante y culpar al rico, porque el rico es una amenaza para mí. Por lo tanto, yo no tengo incentivos como obrero culpar al rico cuando probablemente sé que nunca voy a poder hacer nada. Es mejor culpar al migrante de mis problemas, ¿verdad? Esto muestra por qué empíricamente en toda Europa la mayor de la gente de clase obrera vota significativamente ultraderecha. Francia es el mejor ejemplo de eso. Esto les prueba por qué ni siquiera la base votante está de acuerdo con las políticas. En segundo lugar, la mayoría de gente no está dispuesta a generar un costo de oportunidad tan grande en la mayoría de casos. El caso de Francia es un caso aislado, porque la mayoría de casos, por ejemplo, asumir una huelga implica 1, perder tu empleo, 2, estar todos los días en frente de la policía que te rompe la cara en una protesta, estar asumiendo tu riesgo, perder tu vida, ¿verdad? Esto quiere decir que las protestas en el lado de oposición tienen que ser largas en el tiempo. Es imposible que sean largas en el tiempo porque la gente prioriza su bienestar individual por encima del bienestar colectivo. Por eso la mayoría de protestas fracasan. Por eso aún así Macron pasó el plan en Francia. Tercero, y muy importante, por el poder del capital. El motivo por el cual el aumento de impuestos no se consiguió en casi ningún país es porque, 1, cuando el marxismo llega a asumir escaños o todo lo demás, probablemente no puede convencer ni siquiera a la centroizquierda porque hay fuertes lobbies corporativos de gente que invierta masivamente en campañas de congresistas contrarios. Porque, en segundo lugar, hay una campaña de demonización, ¿verdad? Se generan fake news y ataques constantes a la izquierda, solo como algo muy terrible, apelando al miedo de la gente. La gente suele votar en contra de la izquierda por miedo a perder su bienestar. Por eso, por ejemplo, se frenaron, por ejemplo, alternativas como la izquierda en Perú. Por eso, por ejemplo, Lula casi no gana la elección y la gana alguien terrible como Bolsonaro, porque el miedo a perder beneficios económicos es más grande que mi compromiso con el sistema. Esto les muestra por qué el poder del sistema es suficientemente grande para que el marxismo no sea suficientemente grande, ¿verdad? Pero en tercer lugar, es mentira que la academia sea de marxista. Ojo, Butler no es marxista por si acaso, ¿ah? Lo importante aquí es que la mayoría de la academia está, 1, financiada por gente corporativa. ¿Quién dona las universidades? La gente rica. ¿Quién está en las universidades? La élite. Eso quiere decir que la producción académica y la producción mediática está fuertemente sesgada en contra del marxismo. Por eso la mayoría de izquierdas no son marxistas y por eso en el lado de oposición serían muy pocos, serían el 2% del voto del Partido Comunista francés versus todo el resto del sistema. Ahora sí, expliquemos cómo se da la plausibilidad de nuestro lado de la Cámara. ¿Cómo convencemos a la gente de estar en nuestro lado de la Cámara y por qué es más fácil? 1, porque no son narrativas de miedo y probablemente mostramos justamente que no tienes que seguir quedando por entrar. 2, porque probablemente hacemos que la gente sienta mucho más valiosa, es decir, porque la gente razonablemente de nuestro lado de la Cámara, cuando produce más, siente que es buena tanto para el marxismo como también para el capitalismo. Porque no dice que produzas más, ahora el marxismo dice que también lo hagas. Eso quiere decir que te sientes mucho mejor contigo mismo y probablemente estás dispuesto a seguir en la lucha. Pero en tercer lugar, por un sesgo de confirmación. Nota que en el lado de oposición, si el capitalismo no cae, si no hay reformas, no hay nada, la gente dice, ya fue. En nuestro lado de la Cámara, como la idea es que el capitalismo debe seguir existiendo hasta que se caiga, tú puedes extender la narrativa como un chicle y decir, mira, el capitalismo sigue, eso quiere decir que estamos haciendo las cosas bien porque se va a romper pronto. Eso es confirmación, hace que la gente esté más dispuesta. Ahora sí, impactos exclusivos y cómo se ve en la realidad. Primero, miren cómo probablemente cuando existen la mayoría de mecanismos que queremos todos controlar la Cámara, hay pérdidas económicas fuertes para las empresas. 1, generar una masiva producción hace que las empresas, por ejemplo, pierdan un montón de productos, pierdan un montón de los materiales con los que producen porque no los pueden vender porque hay demasiados productos. Eso quiere decir que probablemente, 1, tengan que perder su capital, por ejemplo, en el mercado, se caiga, por ejemplo, la bolsa de valores o, por ejemplo, la capacidad de poder porcentaje en el mercado, lo cual es que tengan incentivos para controlar esto en el corto plazo. 2, en muchos casos probablemente cuando se produce demasiado, probablemente yo no puedo pagar tantos salarios, la gente está trabajando mucho más y no puedo pagar salarios, probablemente eso implica que estoy obligado a gastar más, o en segundo lugar, que ahora mis productos se devalúan, estoy obligado a regalar producto porque no me queda justamente más que hacer para no perder todo el lote. Tercero, cuando la gente consume demasiado, por ejemplo, excede demasiado crédito, se genera más inflación, lo cual temen las empresas porque ahora no pueden ganar tanto dinero. 2, genera alarmas en el Banco Central y probablemente la gente del Banco Central está obligada a generar regulaciones porque si no pierden su trabajo, y ojo, ¿quiénes tienen su trabajo? Los corporativos que no quieren que haya inflación para no perder tanto dinero. 3, probablemente se genera justamente que los bancos terminen cayéndose, ¿verdad? Porque terminan prestando demasiado dinero a gente que no los puede pagar. Eso quiere decir que terminan endeudándose los bancos también y no pueden irse al carajo. Todo eso hace que cuando el marxismo significativamente hace estas políticas, hay una alarma más fuerte que obliga a la gente dentro del capitalismo a tener que justamente reformarse. ¿Cómo esto se ve en la realidad? Primero, probablemente tengo que regular laboralmente, porque ahora tengo que decir a la gente, no puedes trabajar 20 horas, no puedes entrar a las fábricas fuera horas de trabajo, lo cual, sin querer queriendo, evita que empresas también abusen, ¿verdad?, de los trabajadores. Ahora tengo que apoyar regulación el trabajo o negociar con mi sindicato para establecer horas concretas que la gente no pueda trabajar más allá de esas horas, lo cual en el largo plazo es bueno porque la gente no tiene que trabajar como esclava. Segundo, probablemente ahora los productos más baratos tengo que distribuirlos constantemente entre la población para no perderlos. Eso quiere decir que pueden ser más baratos, eso quiere decir que la gente
pueda acceder a mejores productos. Tercero, regulación y crédito. Probablemente ahora tengo mejores regulaciones para el crédito que evita que los bancos, por ejemplo, se aprovechen de la gente con préstamos que no pueden pagar. Eso se hace justamente cuando la gente masivamente pide más préstamos de los que los bancos pueden dar. Cuarto, muy importante, creo que ahora yo tengo incentivos para conciliar con otros grupos de izquierda. Miren, si el marxismo está tan descontrolado y no sabemos qué hacer, ahora yo como capitalista tengo que negociar con otros grupos de izquierda para de alguna manera que ellos puedan llegar al marxismo y decirles, oye, deja de hacer estas cosas que hacen tanto daño. Esto es bueno porque probablemente ahora otros grupos tienen más peso en el poder de negociaciones, ¿verdad? Si el radical no quiere negociar, el moderado sí, solamente se puede dar cuando el daño es tan grande y cuando las empresas no pueden evitar este daño, ¿verdad? Antes, alta. A ver, Mau, pero los grupos marxistas no son los únicos de izquierda. Necesitas a todos los otros grupos para ser efectivo y tener el peso mediático y convencer a la población de que deben hacer esto. Si no lo haces, todos esos grupos que ya están preestablecidos en lado. A ver, el debate es así. La gente que es marxista es la gente que ambos lados de cosas. Estoy explicando por qué que haya 200 obreros en una fábrica que hagan que el empiece a pasar de producción hace que la fábrica no tenga que negociar con ellos. Si los 200 obreros en el lado, de oposición hacen una huelga, van a ser golpeados por la policía, van a perder su trabajo. Es decir, en ambos lados, con los pocos recursos, las medidas de oposición son increíblemente más débiles, ¿verdad? El motivo por el cual ningún otro partido de izquierda apoya las medidas de oposición es porque son más radicales. Porque si la socialdemocracia apoya, por ejemplo, al marxismo en el lado de oposición, pierde donaciones, pierde apoyo del centro, no puede llegar a ser coaliciones de gobierno. Eso quiere decir que ambos lados estamos solos, pero en la Cámara tenemos más gente que está comprometida por los mecanismos que he dado. En segundo lugar, hacemos más cosas con menos gente, ¿verdad? Finalmente, impacto muy importante. Si es que ahora llamamos a votar por partidos de derecha, como dice Zizek, ahora los votos marxistas ya no son votos fijos para la izquierda. Eso fuerza a la izquierda democrática moderada de centroizquierda a tener que aliarse con nosotros mucho más. Esto lo que permite es justamente que nos escuchen más en primer lugar, porque ahora no somos votos seguros. Esto es bueno en sí mismo porque nos da más poder dentro de la propia izquierda, volteando el punto de primera posición. Gracias. Muchas gracias por esa intervención. Ahora invitamos a la miembro de oposición. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí. No sé por qué no se puede dar las audios bonitas, entonces lo haré yo, porque me parece una sala muy linda y pues les quiero mucho a todos. Qué bonito es estar con Monja en este punto, eso me hace muy feliz y siento que es fruto de un esfuerzo que le hemos metido, aunque me hayas abandonado ayer. Y a toda la sala en general les admiro mucho, qué lindo poder compartir con ustedes. Y te cuento mucho, Mercedes. Gracias. Ahora sí voy a empezar, me tomé 30 segundos. Empiezo mi discurso en 3, 2, 1. Creo que el escenario más comparativo para jugar, que es en el que nos vamos a meter desde cámara baja de oposición, haciendo un choque directo con lo que dice Mau a lo largo de su discurso, es reconocer que incluso si esta lógica del sistema funciona, incluso si el aceleracionismo es una medida que efectivamente prueba ser útil, porque es en sí mismo negativo por las consecuencias que esto tiene. Esto va a ser mucho más comparativo que lo que explica Cámara Alta de Oposición, que asume que esto en principio no funciona. Creo que entonces es el mejor escenario desde los gobiernos en el que jugamos de Cámara Baja de Oposición, y por ende claramente vamos a ganar en 2 métricas, particularmente hacia porque es malo y porque particularmente tiene consecuencias inherentemente negativas para las personas. Vamos a partir de 2 lógicas. La primera, porque incluso si funciona no está bien, y la segunda, porque esto genera impactos particulares respecto a las contradicciones discursivas y la materialidad de las personas. Vamos a lo primero. Creo que incluso si el aceleracionismo funciona así, concediendo la mayoría de los puntos de ambos gobiernos, es importante reconocer que genera que haya personas que adquieren mayor poder a partir de los medios de producción. Es decir, las personas que son las dueñas de los medios de producción y no quienes justamente producen, genera que tengan una gran acumulación de capital, lo cual perpetúa lógicas inherentemente negativas. ¿Cómo se ve esto, panel? Porque creo que ha habido una falta de ejemplificación de cómo se perpetúa esto en la materialidad. Creo que implica que, por ejemplo, si yo produzco más y el aceleracionismo es la medida preponderante, implica que las personas compren cosas como, por ejemplo, más productos de Amazon, y que Jeff Bezos se haga como asquerosamente 3 veces más millonario, porque es quien tiene mayor poder y quien sigue acumulando más capital a través de estos medios de producción. Porque esto es en sí mismo malo, genera que sea malo porque genera mayor poder para quienes son dueños de este tipo de medios, lo cual genera mecanismos para perpetuar la vulnerabilidad de las personas que son quienes producen. Porque esto es malo en sí mismo y porque el poder que estas personas acumulan genera
cosas muy negativas para las personas más vulnerables en el status quo. Creo que lo primero importante a reconocer es que es probable que estas personas, si ambos gobiernos reconocen que son gente que están en el poder, son quienes, por ejemplo, pasan o siguen pasando legislaciones de la verga para que básicamente la gente que está produciendo siga estando en una perpetuación de desigualdad constante. Esto genera que, por ejemplo, pase lo que pasa actualmente en Francia, que es las personas con mayor poder hagan que el sistema de pensiones basically deje de funcionar, o que la gente siga trabajando 2 años más porque a ellos les conviene, porque siguen ganando más dinero, o genera que estos empresarios, como por ejemplo quienes tienen compañías petroleras, hagan o sigan financiando cosas en Arabia Saudita, lo cual implica que haya un aumento de personas que creen que las mujeres no pueden manejar, y que por ende las lógicas que hacen que las personas más vulnerables estén en sistemas que les oprimen y que les vulneran de forma sistemática, sigan en estos lugares. Pero además se vuelve muchísimo peor, porque si reconocemos que este proceso se acelera, es una medida irreversible que vulnera mucho más las desigualdades que terminan por acrecentarse cuando no hacemos ningún intento básicamente por parar el capital, lo cual genera una exacerbación de las mismas que genera daños irreversibles sobre la vida de las personas. Porque esto es en sí mismo malo, porque sí hace que la gente viva significativamente peor, aunque en este debate tal vez suena que no. Hay gente que trabaja allá afuera, que además de estar trabajando 8 horas, ahora agrégale otras pinches 4, que sí genera que, por ejemplo, yo no pueda ver a mi hijo en las noches y darle un besito antes de que se vaya a dormir, o genera que aunque esté trabajando más tiempo gane menos dinero, genera que, por ejemplo, mi calidad de vida se reduzca significativamente porque estoy enferma, porque llevo 400 horas trabajando en la maquinaria donde vivo. Y creo que esto es inherentemente negativo, porque esto sí se exacerba exclusivamente a partir de la aceleración del capital, que reconocemos que incluso si funciona como fin último, esas personas sí que están más vulneradas. Además, esto les genera menores capacidades de movilización. Creo que no es necesariamente lo más importante de mi discurso. Vamos entonces a la otra lógica de mi discurso, que es porque esto genera justamente contradicciones inherentemente negativas que van a terminar por probarles, 1, por qué perpetuar dinámicas de opresión, y 2, por qué la irreversibilidad es tan negativa. Lo primero particularmente importante es noten cómo esto termina por legitimar las lógicas de capital, como por ejemplo que la gente termine por estar consumiendo más, o que por ejemplo los empresarios terminen por tener por ejemplo mayor liquidez financiera. Lo inherentemente negativo de esto, y es como ya les explicaba, las personas que por ejemplo están en espacios de derecho, quienes pasan este tipo de legislaciones, que son quienes definen justamente que haya personas en vulnerabilidad que no tienen derechos porque no les conviene, sean quienes tienen el control narrativo de este tipo de lógicas. ¿Por qué? Porque creemos que una de las oposiciones que justamente va activamente en contra del sistema de capital es la lógica marxista, y creo que esto termina por generarles o quitarles fuertemente un contrapeso discursivo respecto a las personas más vulnerables. Esto es en sí mismo negativo, porque en la materialidad genera que sea difícil de diferenciar estos discursos, incluso si la lógica del marxismo es en sí misma positiva. Esto genera, 1, que sea discursivamente similar a la derecha, y 2, que le da plataforma a discursos que lo legitiman, o a las personas como Jeff Bezos, que van a seguir haciéndose estúpidamente ricos porque hay personas que siguen consumiendo y que siguen consumiendo más. ¿Por qué esto es en sí mismo malo? Creo que justamente porque las personas además se vuelven objetos de discursos violentos. Creo que esto justamente está probado también a partir de la lógica de que las personas más vulnerables acrecientan las desigualdades, que está en la primera parte de mi discurso. Pero lo segundo que justamente es contradictorio con el movimiento. Para no enfrascarme en las cosas que ya se han dicho de este debate, creo que es importante reconocer lo diferenciado que es, que sí terminas por perder lógicas de izquierda. ¿Por qué entonces es importante en este debate, y por qué es diferente y más importante particularmente que lo que dice Cámara Alta de Oposición? No sin antes darle el punto a la alta. El problema de ambas oposiciones es que o eres completamente irrelevante en cuando no generas ningún cambio, o pactas con los partidos de socialdemocracia que hacen exactamente los mismos daños, que es lo que hemos demostrado desde ambos gobiernos. Es imposible no ser contradictorio con el marxismo original dentro de este debate. Por lo menos de nuestro lado tenemos una capacidad de agencia. Ya fueron 15, gracias. Creo que sí te pruebo porque le da mayor capacidad política como a estas personas de mi lado, como eso ya está lo suficientemente probado. No es lo más importante de mi discurso. Lo más importante de mi discurso, y con lo que Amadeo no termina por hacer engage, es con esta lógica bajo la cual de su lado sí termina por hacerse aún mucho peor. Creo que esto desde oposición es suficiente para probar por qué no es una medida que necesitamos cuando exacerba las vulnerabilidades de las personas. Eso queda claro, ganamos en esa comparativa. Vamos entonces a los 2 últimos puntos importantes de mi discurso, y lo cual lo hace mucho más diferente que mi Cámara Alta, haciendo engage con eso y ponderaciones. Lo primero es por qué es diferente y por qué es más importante. Lo primero es que esto perpetúa dinámicas de opresión que, como ya explicaba, terminan por exacerbar la lógica. Lo otro importante y diferente en este sentido es que justo quienes terminan por consumir, quienes pueden terminar por sobreconsumir, es la gente más privilegiada. Es decir, quienes se pueden tomar un par de días de descanso del trabajo, quienes pueden comprar más productos de Amazon, son las personas que ya tienen cierto privilegio al interior de estos grupos marxistas. Porque esto es evidentemente negativo, porque te llevas a la gente más vulnerable de calle. Es decir, quienes siguen generando, quienes siguen produciendo, quienes son las
personas hasta abajo, quienes básicamente sustentan el resto de la pirámide, son aquellas personas que cuando el aceleracionismo está más presente, son personas que además ven sus vulnerabilidades más exacerbadas, y si reconocemos que quienes están en poder además tienen incentivos para llevarse a esas personas a lugares peores, genera que la irreversibilidad sea peor. Es decir, incluso si la medida de gobierno funciona, en sí mismo es una medida negativa. Estoy muy orgullosa de oponer en esta moción. Muchas gracias por esa intervención. Ahora imitamos a la látigo de gobierno. Bueno, para empezar, solo problematizar que si la persona que tiene objetivamente más logros en el circuito hispanohablante se siente sistemáticamente invisibilizada, esto habla de un problema estructural enquistado en la raíz del funcionamiento de nuestro circuito y es significativamente problemático y tenemos que seguirlo hablando porque muchas veces se cree que una vez que pasamos cierto límite la invisibilización desaparece y desafortunadamente eso no es cierto. Entonces voy a empezar mi discurso en 3, 2, 1. Panel, vamos a primero hacer un enfoque en un punto que comparten ambas oposiciones, que tiene que ver con los principios relacionados con cómo estamos replicando acciones que consideramos problemáticas, cómo estamos siendo incongruentes. Primero, panel, creo que es importante reconocer que sobre todo alta de oposición falla en explicar por qué este principio es absoluto. Creo que hay una fuerte deficiencia en la construcción del principio para entender por qué en ningún escenario las personas marxistas están dispuestas a violentarlos. Creo que si esto fuera cierto, las personas marxistas no trabajarían o las personas marxistas no serían parte de partidos democráticos porque los absolutos son incompatibles con esas situaciones. Creo, que la evidencia empírica nos demuestra que están dispuestos en ciertos momentos a hacer cierto tipo de sacrificios en tanto la situación demuestra que es necesario. 2, creo que uno de los daños más importantes de la estructura capitalista es que no existe una posibilidad de opt-out. Es decir, que el sistema no te permita decidir que no quieres entrar en estas dinámicas y que el sistema no te permita salir de estas situaciones. Creo que en tanto entendemos que no todas las personas van a comprar estos mecanismos, no entendemos por qué las personas necesariamente se van a ver afectadas por estas situaciones. Creo que oposiciones es muy abstracta y muy ambigua en cómo puede haber potenciales daños a personas terceras, pero es súper poco claro cómo es que el hecho de que yo haga una huelga y el hecho de que yo me sobreexplote tiene una afectación en terceras personas que no están, ojo, y muy importante, consintiendo a través de su agencia y autonomía a hacer este tipo de situaciones. Pero tercero, el gran principio de alta de oposición está fundamentado en el hecho en que esto sea inefectivo, diciendo que esto a largo plazo no va a suceder y que entonces el daño no es rentable. Creo que cuando Mau logra demostrar la efectividad, este punto es muy problemático para la Cámara Alta de Oposición. Para la Cámara Baja de Oposición creo que es importante decir, lo primero que dicen es que los daños que se van a materializar son muy grandes porque hay tantas personas que van a replicar estos mecanismos que entonces los daños se van a maximizar. Creo que esto es inconsistente con lo que plantea su Cámara Alta porque Cámara Alta construye que no hay tantas personas que van a comprar esta narrativa, consecuentemente no hay tantas personas que van a tomar estas acciones, consecuentemente creo que los daños no se van a materializar como dice Baja de Oposición o hay tensiones en el debate y creo que también los gobiernos reconocemos que no son tantas personas las que van a ser parte de estas medidas, porque ojo, lo que nos importa es que estas medidas son eficientes incluso si no hay tantas personas que las ponen en marcha. Creo entonces que me da igual si estas personas están legitimando el capitalismo, si puedo desbloquear cierto tipo de impactos como que las entidades capitalistas se autorregulen o como que tengamos mayores niveles de negociación. Vamos entonces a fortalecer la construcción de Mau que nos hace ganar el debate en términos de eficacia. Creo que primero que nada en relación a la Cámara Alta de Oposición es muy importante abordar las alternativas, porque creo que el problema es que alta de oposición problemáticamente asume que en ambos lados del debate necesitamos la misma cantidad de gente para que nuestras medidas sean efectivas, y esto es falso, panel. Noten que solo las construcciones de alta de oposición dependen de tener mayorías que nos apoyen. Noten cómo alta de oposición habla sobre tener un apoyo de la izquierda, que es un apoyo que nunca está demostrado, y en el discurso de Mau está cuestionado significativamente cómo no toda la izquierda es necesariamente marxista. Creo que asumen de creer que todas de
la premisa de que todas las personas de clase obrera son marxistas, y eso está también suficientemente respondido en el discurso de Mao cuando habla sobre cómo hay personas de clase obrera que apoyan a la ultraderecha por narrativas nacionalistas o que hacen que la culpabilización sea más fácil porque están en línea con otros intereses como el apoyo y los beneficios que da el sistema capitalista, pero como al final nunca demuestran por qué efectivamente podemos acceder a esas mayorías que nos permitan cambiar leyes, que nos permitan establecer impuestos, porque al final ellos son los que se están comprometiendo con cambios estructurales que requieren a estos grupos. Creo que el apoyo popular es fuertemente refutado por parte de baja de gobierno cuando decimos, primero, existen fuertes lobbies por parte de los entes en posiciones de poder que impiden que estas propuestas incluso entren a los espacios de zona de discusión. Segundo, hay personas en posiciones de poder que pueden instrumentalizar ciertas narrativas para que no se materialice el apoyo popular, haciendo que la identidad de las personas en otros frentes, como puede ser, por ejemplo, la identidad ideológica, el partido al que se pertenece, etcétera, etcétera, hagan que no se priorice este tipo de situaciones. Y por último, pues las personas que simplemente no creen en el marxismo. Creo que esto contiende muy fuerte con las caracterizaciones que hacen Mao, porque noten que las explicaciones sobre efectividad que presenta Mao no depende de que muchas personas utilicen estas medidas. Panel. Que se realice una huelga súper productiva, que utilice la elasticidad de la demanda para modificar los precios y que las personas en lógicas de competencia quieran igualar esos precios, no implica que todas las unions estén haciendo huelga, no implica que todas las empresas estén haciendo huelga. Por eso, aunque no todas las compañías chinas hacen, por ejemplo, dumping, con que una compañía china entre a una ciudad que tiene mucha presencia textil y haga dumping, todas las empresas se van a ver jodidas. Noten nuestra primera explicación sobre cómo no tienen que ser muchos trabajadores, tienen que ser suficientes trabajadores. Segundo, la afectación a los patrones de consumo. Con que una cantidad significativa de personas esté alterando el acceso a la información que tienen las empresas para poder predecir las tendencias o planear su producción, ya hay problemáticas que hacen que las empresas se quieran regular para mitigar este tipo de situaciones. Y lo mismo con la economía descentralizada. Panel, muy pocas personas en el status quo utilizamos finanzas descentralizadas, pero aún así los bancos tradicionales han sido desestabilizados a un punto en el cual su status quo y su posición de poder ha sido fuertemente cuestionada al punto de que se han visto en la necesidad de reestructurar su situación. Esto es muy importante en términos de impactos. Antes de impactar, le voy a dar un punto a la alta de oposición. Bueno, pues. En éxito, ¿cómo le explicas al niño deportado por ICE que votar por Trump era una forma de derribar el capitalismo? Mira, Godos, es que este ejemplo es bien problemático porque las problemáticas de Trump sí implicaron que la gente no religiera a Trump. Creo que si el decir visibilizar problemas no implica que la gente cambie de opinión, tu propio ejemplo tumba esa explicación, pero creo que al final los daños sí son asumibles cuando yo reconozco que ese niño está afectado, pero ya te comparé que efectivamente puede haber mucha más plausibilidad de cambio en mi mundo que en tu mundo. Esos daños son daños que estoy dispuesta a aceptar. Nunca me explicaste la profundidad de esos daños, la seriedad de esos daños y por qué, si en tu status quo las personas ya están sufriendo los daños del capitalismo, llegamos a un tipping point en el cual los daños se están volviendo tan extremos que genuinamente, simplemente por esos daños, ya no hay que tomar estas medidas. Me parece muy poco estratégico haber hecho ese punto de información. Ojalá hubieras hecho engagement con la mejor versión de mi caso. ¿Cuáles son entonces los impactos más grandes que demostramos? Lo que dice Mao al final de su discurso. Uno, que las personas en el capitalismo, en su propia posición de poder, empiezan a tener una situación de comparativa debilidad y entonces tenemos mayor poder de negociación para materialmente cambiar la vida de las personas. O dos, que estas mismas empresas se empiezan a regular de forma interna y empiezan a tener medidas que quieren que eviten esos daños y en ese sentido comparativamente estamos mucho mejor en nuestro mundo. Muchas gracias por esa intervención. Ahora invitamos a la persona látigo de oposición. Hello, ¿se me escucha bien? Sí, se escucha bien. Si me veo destrozado, perdón, estoy despierto desde las 4 de la mañana. Hagan torneos América Latina Friendly Challenge. TQM actuales, mucho público, ellas las muy famosas. Bueno, abracito, voy a poner mi timer. Empiezo en 3, 2, 1.
Alta de oposición básicamente establece lo siguiente. El capitalismo es intrínsecamente negativo, vulnera la dignidad humana. Como vulnera la dignidad humana, seguir arrastrando el capitalismo es negativo porque incluso dañas a las personas más vulnerables, que es como un impacto completamente nuevo que trae Godos, que no hace engage con alta de gobierno, pero en general el caso de alta de oposición es ese, ¿no? La gente más vulnerable va a sufrir porque el capitalismo es intrínsecamente negativo. Ambos gobiernos, de manera mucho más efectiva y mucho más clara en baja de gobierno, porque sí hay graficación de cómo es que se va a ver el daño al capitalismo, explican que esos son daños que estamos dispuestos a hacer, porque eso implica que eventualmente el capitalismo desaparece. Ahí es donde entra la extensión de Natalia, y por eso Natalia, indiscutiblemente de lo que pasa en las otras tres cámaras, gana este debate. Porque lo que Natalia les explica en la extensión es: los beneficios económicos y los privilegios económicos están asociados a cuestiones políticas y sociales también, como Isa reconoce en su caracterización del capitalismo. Es decir, los movimientos marxistas y la izquierda ha avanzado a reconocer que la opresión no solo sucede a través de ser dueños de los medios de producción, sino a través, por ejemplo, de las lógicas culturales, identitarias, etc. Y la opresión que nos atraviesa es una opresión que es multidimensional. El problema con el aceleracionismo, y la razón por la cual es negativo, es que aunque eventualmente logremos acabar con el capitalismo y aunque eventualmente las empresas sufran a través de los mecanismos que se nos presentan en gobierno, los daños que se generan mientras eso sucede son irreversibles en términos políticos. No tiene que ver con la dinámica de que el capitalismo sea opresor, sino que tiene que ver con la dinámica de que el capitalismo alimenta a las personas que tienen otras aspiraciones que son negativas. ¿Cómo se ve esto? Se ve de la siguiente manera. Como esto es una cuestión aceleracionista, obviamente todo lo que implica matizar el capitalismo y hacerlo más amigable no entra. Es decir, energías verdes, consumir menos, reciclar, andar en bici, no es aceleracionista porque no alimenta el capitalismo a tal grado que va a colapsar. ¿Qué sí lo alimenta? Por ejemplo, comprar masivamente o producir demasiado, seguir utilizando combustibles fósiles, etc. Las personas que en el statu quo tienen estos recursos tienen otros incentivos políticos que son profundamente dañinos. Por ejemplo, seguir consumiendo cosas de China implica que China tenga mayor poder político, lo cual implica que China tiene mayores incentivos y mayores recursos para construir islas, para ampliar su lógica territorial, para, por ejemplo, poder evitar que Japón pueda defender a Taiwán. Tiene mayor poder y mayor capacidad para invertir en espionar a sus personas y disminuir fuertemente la lógica democrática para que no se quejen cuando masacran a los uigures o cuando invadan el Tíbet. Incluso aunque eventualmente el dumping de una empresa o incluso aunque eventualmente toda la gente en China manda a la mierda a las empresas, es irreversible que la gente en el Tíbet se murió porque le dimos suficiente capital político a China, porque lo hicimos a través de darles dinero. Y como Isa y Amadeo hacen de manera muy clara, esto no es algo que pueda suceder de manera inmediata. Mientras el capitalismo se deshace, este poder político termina por hacer que la gente tome decisiones mucho más graves que no tenemos mecanismos para volver irreversibles. Alimentar la lógica, por ejemplo, del petróleo termina por darle más dinero a Venezuela, lo cual implica como violentar fuertemente las como violentaciones a derechos humanos que como hace Nicolás Maduro. Implica darle más dinero a Arabia Saudita, lo cual implica más opresión, por ejemplo, por parte de las mujeres. Eventualmente, a pesar de que ya no exista la lógica de opresión, porque Arabia Saudita colapsó, porque el aceleracionismo hizo que se fueran a la mierda, la lógica de constante opresión sistémica que impedía que las mujeres formaran parte de la lógica, por ejemplo, de educación, dado que en lugares como, por ejemplo, no sé, Afganistán, solo el 20% de las mujeres estudian. Si le estamos dando más poder a través de alimentar estas lógicas, a través de comprar más petróleo, que es intrínseco a seguir alimentando la lógica del capitalismo, a llevarlo a su lugar más voraz para que eventualmente desaparezca, lo que pasa entonces es que esas mujeres no tuvieron capacidad, por ejemplo, de disfrutar otras dimensiones de su vida que están no atravesadas por la economía, como simplemente tener posibilidad de salir a la calle, tener posibilidad de como tener una relación con alguien de su mismo sexo, tener posibilidad simplemente de, no sé, hacer una puta arte y como trascender a través de eso. Todo eso desaparece cuando la gente que tiene poder político, que tiene incentivos de mantener el statu quo por otras razones desvinculadas del capital, adquieren más dinero a través de las lógicas que el aceleracionismo como soluciona. Esto es completamente distinto a lo que dice la Alta y responde de mucho mejor manera a los gobiernos, porque justamente asumimos que eventualmente puede ser efectivo, eventualmente las lógicas del capital podrían dejar de oprimirnos, pero los daños asociados a que estas personas en el statu quo adquieran mayor capital son terribles. Si Alta de gobierno asume que esto va a ser como paulatino, lo que sucede entonces es que justamente, a pesar de que Donald Trump dejó de ser votado, como Marce le responde muy bien a Alta de oposición, Donald Trump sí hizo, por ejemplo, que ahora tengamos leyes que nos permiten poner a los migrantes en jaulas. Sí, Donald Trump
Trump se fue, pero el niño en la jaula, que es una lógica directa de que Donald Trump tuviera poder y capital, es algo que no podemos revertir. Y esos impactos irreversibles son exclusivos de gobierno. De nuestro lado de la casa lo que estamos haciendo probablemente es más lento, probablemente es menos efectivo, porque probablemente somos una pinche izquierda rancia y estamos en nuestro peor escenario y vamos a defender al pinche socialismo de los 70s. Incluso en nuestro escenario más catastrófico estamos generando y estamos previniendo daños, e incluso aunque me tarde un poco más y aunque me cueste más la lógica de evitar, por ejemplo, que utilices petróleo o de transicionar a energías verdes, estamos limitando los daños y por lo tanto tenemos mayor posibilidad de reparación. Del lado de gobierno no entiendo cómo generar la sobreproducción de como autos que va a generar la contaminación del río, de la nada va a reparar el agua del río. De nuestro lado no se contamina tanto el río y por lo tanto la gente tiene mejor calidad de vida comparativamente. Como sus daños son irreversibles y de mi lado de la casa prevengo daños, prefiero estar en el mío a pesar de que no tenga tanta efectividad, que al parecer es algo que les preocupa. Dime, Amadeo. Creo que en la comparativa, si desde baja de la oposición se demuestran deltas con respecto a marxismo sociológico, es algo que de ambos lados vamos a mantener. La defensa de los derechos humanos es simétrica. Para que su principio no sea el principio absoluto de alta oposición, tendrían que demostrar delta de acción de tu lado. Ok, o sea, el delta de acción ya está, pero el que digas que el marxismo sociológico es simétrico, es decir, ok, en ambos escenarios nos va a interesar la protección de los derechos humanos, solo que solo hay un escenario en el cual, a pesar de que me interesen los derechos humanos, voy a alimentar la lógica del capital, voy a darle más dinero a China, voy a comprarle más petróleo a Arabia Saudita, voy a comprarle más gas natural a Rusia. Es el único lado donde sucede eso, a pesar de que analíticamente te interesan los derechos humanos, es el tuyo. Si eso podría ser simétrico, lo que está sucediendo dentro de la casa entonces es generar mayores tensiones internas dentro del propio movimiento marxista, porque, ok, me interesa la protección de minorías que se atraviesan a través de violencia multidimensional, pero le voy a comprar más gas a Rusia. Como probablemente entonces de tu lado de la casa, ese mecanismo le resta efectividad a la lógica de poder colectivizarse, y de tu caso, por la explicación que dan tu Isa, sí dependes fuertemente de que mucha gente lo haga, lo cual termina por ser negativo. No me interesa qué pasa en las demás cámaras, la única persona que les demuestra un daño específicamente grave para la mayoría de las personas, que tiene que ver con darle beneficios exclusivos a las personas que se benefician del capitalismo y solo sucede a través del nacionalismo, es Natalia, y por lo tanto ganamos. Muy feliz de oponer. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas por este debate. Mire con el panel de jueces a deliberar. Que estén muy bien.